Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a el segundo Congreso de Estudios Literarios Regionales, en esta ocasión titulado Las Literaturas Regionales hacia la ampliación del canon. En esta oportunidad tendremos la mesa número 1 titulada La Sociedad de las Moscas desde una perspectiva regionalista centroamericana. Nos acompañan en la mesa Óscar Leonardo Cruz Alvarado, mejor conocido como Calú Cruz. Nació en Tuetal, sur de Alajuela, es narrador, poeta, docente y gestor cultural, presidente y coordinador del colectivo cultural Virlocha, del certamen Luis Ferrero Acosta y de la Virlocha Literaria. En Orotina. Además, Calú es coordinador de la Unión Hispano Mundial para la provincia de Alajuela, fue designado coordinador ejecutivo, embajador cultural itinerante y embajador emérito colegiado por la Confederación Latinoamericana de Escritores, Artistas y Poetas del Mundo, con sede en Argentina. Calú obtuvo el tercer lugar en el concurso Brunca 2014, categoría cuento, pero más recientemente obtuvo el primer lugar en la misma categoría durante el 2021. Ha escrito 4 libros de cuentos: Cuentos de Mamá Muerte 2012, La Corrosión de los Entes 2016, El Eco de los Durmientes 2018 y La Sociedad de las Moscas 2024. En proceso se encuentra su libro El Mal de Ojo. Además es máster en Administración Educativa, en Currículo y Educación de Adultos y es docente de español. También nos acompañan José Fabio Fonseca Mata, es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en costos industriales. Actualmente está jubilado, ex vicepresidente de la División Territorial del INDER, que comprende los sectores de Orotina, San Mateo y Esparza. Es asesor de la alcaldesa del Cantón de San Mateo y líder comunal del Distrito Central de San Mateo. También nos acompañan en esta mesa Luis Miguel Valverde Ramírez, vecino de Orotina, actualmente funge como vicealcalde en el Cantón Orotinense, es egresado de la licenciatura en Derecho y diplomado en Comunicación Política del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR, ex becario del programa JICA Tokio sobre el desarrollo rural participativo, cursado en la sede de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en Tsukuba y Tokio del 2018. Es técnico en gestión de proyectos y se ha desempeñado como gestor y coordinador de proyectos con entidades de cooperación internacional en Costa Rica y con actores nacionales. También nos acompaña Mary Murillo Herrera. Ella nació en San Pedro de Poás, pero radica en Orotina. Posee un bachillerato en la enseñanza del inglés, licenciatura en traducción inglés-español y una maestría en enseñanza del inglés y una maestría en administración educativa. Fue escogida para representar a Costa Rica en el programa de desarrollo profesional por 6 semanas. Tiene una experiencia de 27 años como docente en la especialidad de inglés, fue regidora en Orotina y es estudiante de un técnico en teatro de la Sala de Teatro Occidente. En la actualidad participa en actos culturales de su comunidad como obras de teatro. Además nos acompaña desde España Jordan Arroyo Carvajal, quien es estudiante de doctorado por la Universidad de Salamanca y poeta. Entonces, le cedo la palabra para que inicie esta mesa conversatorio. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Maynor, por presentarnos. Gracias a ustedes, estudiantes, docentes, ponentes que me acompañan en esta mesa para hablar sobre este
esta obra, ¿verdad? La Sociedad de las Moscas, desde una perspectiva regionalista centroamericana, en este segundo Congreso de Estudios Literarios Regionales, donde contamos con la participación, con la asistencia de estudiantes en gestión cultural y, si no me equivoco, también en la enseñanza de la literatura y, ¿verdad?, del castellano y literatura de la Universidad Nacional. Creo que es así. No sé si me estoy brincando alguna especialidad. Desde que vi el nombre del Congreso, me puse a pensar en varias cositas. La primera, literatura regional. Y empecé a darle vueltas a ese concepto por un momento y a pensar en qué es la literatura escrita. Son preguntas, lo aclaro, son unas preguntas que me hice a mí mismo, ¿no? Literatura escrita de un ciudadano sobre su pueblo, sobre su propio pueblo, o una literatura escrita por cualquier otra persona sobre un pueblo X. Y eso me llevó a la siguiente reflexión, muy similar a lo que a la gente a veces piensa sobre la literatura infantil, ¿no? Que si la literatura que escribió un niño, es literatura infantil o no lo es. O la literatura que escribe un adulto en función de un niño sería literatura infantil, y la otra sería una literatura escrita por niños, lo cual también tendría su diferencia. Entonces, con respecto a esto, yo me puse a pensar que si la mía era literatura propiamente regionalista, que si tenía que ser yo originario de esa zona, para no meterme en cuestiones de culturas e idiosincrasias de un pueblo propiamente, para no hacer eso que la gente llama apropiación cultural, me empezaron a surgir una serie de ideas y de conceptos que andaban ahí en la nube, pero que a fin de cuentas decidí obviarlos porque se me hicieron inmensos y no iba a acabar en nada. Y así fue como empieza la Sociedad de las Moscas. En este libro se menciona una serie de países centroamericanos, todos. Cuando uno frecuenta el índice de este libro, por ejemplo, se da cuenta no solamente de Centroamérica, estamos hablando, bueno, México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, y una serie de microrelatos que son los que pertenecen a todo este libro. Lo que yo fui haciendo, porque yo no soy originario de todos esos países, entonces yo no puedo tampoco apropiarme de la cultura de estos países. Lo que puedo tener es un conocimiento mínimo, escueto, sobre algo representativo de un país. Lo mismo sucede, no, bueno, en mi caso particular, lo mismo me sucedió cuando llegué a Orotina, es decir, yo soy oriundo de Alajuela, pero uno lo que empieza a hacer son indagaciones, investigaciones, hablar con personas originarias de la zona para tratar de comprender lo que estas personas nos dicen. Desde ese punto de vista, este libro, La Sociedad de las Moscas, no sé si me permiten leerles algo chiquitito, un fragmento, ¿verdad? Un fragmento pequeño para que vean cómo inicia, porque este fue escrito en plena pandemia, y esto que les narro a continuación sucedió tal cual, dice así: este libro fue escrito durante el COVID-19 por un enfermo mental en una condición delicada de salud y con ciertos síntomas que no quisiera referir. La doctora que me atendió en la clínica Marcial Rodríguez, que por cierto es más parecida a una de Macondo, seguro por el tedio a causa de tantas citas infructuosas que antecedieron a esta que les relato, me preguntó de forma un tanto exasperada: ¿qué es lo que usted sabe hacer? Hubo un silencio incómodo en el consultorio, pues yo por dentro deseaba responderle justo con la misma pregunta a causa de su exigua ayuda en mi caso: ¿qué es lo que usted sabe hacer? Mas lo cierto es que pasados unos cuantos minutos exhalé cabizbajo, a sabiendas de que aquella tarde me iría otra vez sin ninguna respuesta para mis malestares. Sin embargo, como su mirada no dejaba de perseguirme con la pregunta, como si yo pudiese autocurarme con algún tipo de delirio espiritual, ritual de viento o pócima mágica, me vi obligado a responderle en una sola bocanada: escribir. La mujer
seguro harta de mi presencia una vez más en su consultorio, se levantó rápido de la silla, se inclinó hacia mí mientras apoyaba sus brazos contra el escritorio y paso seguido me gritó mientras sus lentes temblaban, dejando ver sus ya desorbitados ojos: pues escriba. Irritado, salí de aquel lugar y llegué a la casa donde residen mi madre y mi hermana Esmeralda, en el llano de Alajuela. Luego almorcé. Recuerdo que comí bastante, pero no podía evadir en mi mente la idea de que dependamos de tantos pendejos quienes, si por lo menos hicieran bien su trabajo, aunque fuese por una mísera de amor para con el prójimo, no estaríamos tantos entre estas congojas de la vida. Pues escriba. Esa fue la respuesta que obtuve de una persona que tiempo atrás había hecho un juramento casi sacro para poder graduarse y ser considerada toda una profesional en medicina. Pues escriba. Eso es igual o peor que mandarme para la mismísima mierda. Pues escriba. Entonces aquellas emisiones de voz de pronto transmutaron en letras y estas se me fueron dibujando en mi plato de comida que aún contenía algunas sobras, y yo, al no encontrar consuelo ante las rarezas sintomáticas que padecía y sin tampoco poseer forma estructurada alguna para dar inicio a ningún tipo de relato, clavé mis ojos hacia el plato de mis desperdicios que yacían sobre la mesa, y entonces he ahí la maravilla, pues una a una, sin mostrar tan siquiera un poco de respeto o temor a causa de mi presencia, se fueron arremolinando en torno al plato un sinnúmero de moscas. Desde mi óptica superior las miraba batir sus alas, subirse por la cuchara de la plata, demás, bla, bla, bla. Fue entonces cuando, comprendiendo lo deplorable de mi estado de salud y la imposibilidad de hacer algo por este, me di cuenta que yo mismo era una mosca, una que, si no usaba su astucia de supervivencia, bien pudiera hasta ser digerida por cualquier planta carnívora. Comencé por batir mis alas y bueno, básicamente el asunto es que este ser humano, conforme va pasando la primera página, transmuta en mosca ante la imposibilidad. Es decir, para la sociedad, para quienes me atienden, me atendieron en medicina, no necesariamente, aquí en el caso es medicina, pero a lo largo del cuento nos vamos a ir, perdón, a lo largo del libro nos vamos a ir dando cuenta que hablo de diferentes servicios públicos y diferentes situaciones donde básicamente somos tratados como una vulgar mierda. Entonces, así voy transmutando de ser humano a mosca, donde ya adquiero un valor de insignificancia. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia entre una mosca y un perro que le ponemos nosotros sus colitas y sus trajecitos y les decimos, venga papito y no sé qué enredo? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un ser vivo y el otro? Yo no sé, vaya usted a decírmelo, ¿verdad? Porque también cada ser vivo cumple su función dentro de este gran aparato que llamamos sociedad. Con eso quiero arrancar, que ese fue mi breve intervención. Ahorita podemos ir conversando más y si tienen preguntas. Nada más quería como a manera de presentarles cómo fue. Sin embargo, don Fabio, ¿verdad? Él quiere conversar sobre uno de los cuentos que lleva por título Via Crucis, el cual se ubica en, ¿qué es? En México. Ah, en Belice. Ya se los voy a comunicar a José Fabio. Muy buenas tardes. A leer a mi amigo y hermano Calú Cruz es hundirse en un montón de palabras que muchas veces uno cree que son sin sentido. Es un mar exuberante de palabras y oraciones que lo van transformando. Y este libro en sí es un libro que al final termino como mosca, porque cuando hay una hediondez y llega una primer mosca, seguimos llegando el montón de moscas. Como seres humanos de una sociedad, y les pongo un ejemplo, cuando hay un asesinato o una muchacha violada en cualquier parte de nuestro Costa Rica, no nos importa lo que le pasó a la muchacha, si la mataron, la violaron.
Lo que nos interesa saber es qué estaba haciendo ahí. Como las moscas llegamos para absorber por qué esa muchacha estaba en ese lugar y a esa hora. No sentimos dolor, pero todos llegamos a poner larvas dentro de lo que está sucediendo. A mí me tocó, por donde voy leyendo, estar en México y luego trasladarme a Belice. En México hay una secuencia de asesinatos. Para ser exactos, 6 asesinatos de 6 adolescentes. Se llama la herencia de Coqui, del tío Coqui, la herencia del tío Coqui. Conforme me voy adentrando en el relato, me doy cuenta que hay un montón de sucesos que me hacen sumergirme en él y darme cuenta de qué es lo que está sucediendo en este relato en México. Una madre visitando a su hijo en la cárcel, a cual la están acusando de los 6 asesinatos. Sigo adentrándome, voy cogiéndole gusto, soy una mosca, quiero saber qué más hay. Pues resulta que la persona a que se refiere el relato tiene por apellido Cienfuegos. Su nombre es Logan Cienfuegos. Y su madre angustiada le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué has matado tantas personas? Y empieza a jugar con una mosca que lo rodea. Y a mí también, conforme estoy leyendo, me rodea una mosca y la espanto con la mano izquierda para poder seguir leyendo. Más adentro y casi terminando el relato, me doy cuenta de que no tiene la culpa de ser un asesino en serie. A la edad de 5 años, fue violado por su tío. Su forma de decirle a la sociedad, estoy harto de mi vida, es asesinando y queriendo hacer algo más. Violar, asesinar. Dejar que los animales carroñosos se las coman. Y después me vengo al otro relato que se llama Via Crucis, en Belice. Otro asesino en serie en Belice, a la orilla del mar, donde están los manglares, donde un perro llega y olfatea una hediondez y salen múltiples moscas de esa bolsa. ¿Y cuántas bolsas hemos encontrado en nuestra querida Costa Rica? De la misma forma, no nos interesa la persona que yace en una bolsa, descuartizada, hedionda, sino saber quién era y de dónde era. No para ir a darle el sentido pésame a sus familiares, sino porque somos como moscas. Nos interesa saber más allá de cómo se está desenvolviendo un asesinato. Y el Via Crucis, nosotros los católicos
lo ligamos a la vía dolorosa de Jesús. Pero conforme vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de que es la vía dolorosa de una madre que pierde a su hija, asesinada y botada en un brangal. Y me llama mucho la atención de que leo en la parte final de este relato, hace como una mención a la Biblia, donde tiene un capítulo 15, y una serie de versículos que terminan en el versículo 10. Si asociamos el juego de palabras que Leo emplea, nos hace despertar en nuestra mente un sinnúmero de deseos de querer más y más y más de un libro. Así es que me trasladó desde México hasta Belice, porque ambos relatos están encadenados. Es el mismo protagonista que está en México al que está en Belice. Muchas gracias, Fabio. Creo que seguís vos, ¿verdad? Voy a presentarles a mi amigo Luis Miguel. Ahora él tendrá algo que decir sobre el libro. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias a la universidad por por este espacio. Creo yo que como representante, de alguna forma, de mi cantón, de la municipalidad también, quiero hacer mención a la presencia de nuestro estandarte cantonal o municipal. De igual manera, el compañero José Fabio trajo hasta acá la bandera del cantón de San Mateo, y creo que este simbolismo lo que desea expresarles es que de alguna manera para un desarrollo óptimo de la literatura local y de la producción literaria regional, ciertamente debemos unir actores que son claves para que esa producción pues de alguna forma sea eficiente y llegue a todas las personas de nuestros territorios. De alguna forma lo digo así, pues sé que estamos comunicándonos con futuros y futuras gestores culturales, y de esta manera quiero de alguna forma también evidenciar o hacerle referencia a que en su futura gestión profesional será fundamental que para lograr estos productos y estos espacios, primero vamos a requerir del talento de personas como Calú, que han venido a marcar un antes y un después en la producción literaria local y regional, pero además, como lo dije en un principio, debemos sumar a todos los actores que son fundamentales, no solamente para la producción del material literario, sino también para posteriormente que toda esta producción llegue hasta todas las personas que son parte de nuestro territorio. En mi caso, me correspondió hacer un análisis acerca de un cuento llamado La Pupa. Este cuento hace referencia a toda una situación que se dio en el 2014, Leo, aproximadamente, que fue un escándalo a nivel mundial y que se tituló los Panama Papers, los papeles de Panamá, toda aquella filtración de información que retrató, evidenció y más que eso confirmó lo que era un secreto a voces, lo que para la mayoría de la
sociedad ya se conocía que sucedía y de qué manera pues las grandes corporaciones, las grandes empresas, las familias adineradas de los países eh, utilizan pues los vacíos que tienen nuestros ordenamientos jurídicos para eludir impuestos y de alguna manera fugar capitales que a la postre serán utilizados para el disfrute de todas sus demandas materiales y de todos sus lujos, eh, sin que esa producción de capital que se dio a partir de las riquezas o del capital humano de los diferentes países donde fueron producidas, pues realmente gocen de esas rentas y haya de alguna forma una equidad y una justicia eh, social y que realmente el Estado social de los diferentes países pues surtan sus efectos. Al final de cuentas, acá tenemos a la figura de la mosca que está por todo este recorrido eh, que Calú nos plantea en el libro. Y en este caso, la mosca se presenta como un testigo del momento en el cual las autoridades, las fiscalías generales, en este caso de Panamá, abordan a los responsables de facilitar todo este esquema para que las grandes corporaciones de otros países como Costa Rica, por ejemplo, para que estas grandes corporaciones crearan sus sociedades de papel en Panamá, para que les fuera más fácil de alguna forma diluir gastos fantasma o pagos por servicios que materialmente no existieron con el único propósito de que el fisco y que nuestro sistema tributario no alcanzara grandes sumas de dinero y que una vez estando fugados en Panamá en este caso, pues como les decía anteriormente, ya poder echar mano para poder de alguna manera disfrutar de todos sus lujos. Esto imaginando que únicamente son capitales producto de un trabajo o de una dinámica de, de contratación pública o qué sé yo, de cualquier dinámica comercial que se daba en Costa Rica de forma lícita, partiendo de ahí. Sin embargo, sabemos que también cualquier actividad ilícita podía dirigir dineros a estos entramados o a estos esquemas de gestión y a través de toda esta dinámica legitimar los fondos y lavar el dinero de alguna forma. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que permite este cuento? Bueno, permite de alguna forma explicar a una población o a un sector de la sociedad que tal vez no tiene acceso a los medios de comunicación o si bien tiene acceso a la información, no la comprende, pues en ocasiones el tecnicismo que se utiliza en los medios de comunicación formales no baja hasta tal punto que realmente la mayoría de la población en nuestros territorios pueda entender de qué se trata, qué es lo que está pasando ahí, cuál fue el ilícito, qué es lo inmoral, qué fue lo que se aleja de la ética en la dinámica empresarial o en la dinámica en que se fugan estos capitales. Y me parece que
la riqueza que encontramos en escritos que artistas locales y regionales desarrollan es precisamente poder llevarle a gran parte de la población un análisis crítico a través incluso de figuras que resultan más simples de alguna forma al entendimiento de ciertas poblaciones y nos hace partícipes de comprender cuáles son esas cochinadas que de alguna forma se dan a vista y paciencia de nuestras autoridades legislativas que quizás no legislan de manera eficiente y eficaz para realmente evitar que la elusión fiscal y que la evasión fiscal se haga a vista y paciencia de todas y todos. Quise evidenciar también cómo pareciera que el Estado social ya no da más en Costa Rica, porque no hay plata, no se recoge lo suficiente y hay que entonces aumentar la base impositiva del IVA y hay que aumentar el porcentaje de los impuestos que quizá todas y todos pagamos, porque los culpables somos todas y todos, que ya el dinero no alcanza y quizás no logramos ser conscientes de que existe toda una dinámica permisiva de nuestros sistemas tributarios que facilita que todas estas cochinadas de elusión fiscal y de evasión fiscal se den. Entonces son estos escritos precisamente, nuevamente, los que nos traen desde desde un lenguaje un poco más sencillo, podríamos decirlo, Leo, más potable también, o a través de las diferentes figuras que se presentan en el cuento, podríamos decirlo más atractivo. Quizá para una familia en San Jerónimo de Orotina, cuando prendía y veía Canal 7, Canal 6, los medios de comunicación tradicionales, digamos, o escuchaba el radio, tal vez no era tan atractivo escuchar lo que estaba pasando en los Panama Papers y con toda esta situación, y simple y sencillamente cambiaba el canal o estaba esperando que llegara la sección deportiva, ¿verdad? Entonces, justamente, creo yo que son diferentes herramientas para poder ir haciendo consciente al ser humano, a las personas que habitan en nuestros territorios, en nuestros pueblos, nuevamente, de vicios, de situaciones que se dan y que realmente les afecta su vida día a día, pero que si no es a través de estas obras, simplemente quizás no hubiera llegado nunca a su conocimiento de que esto sucede, de qué manera sucede. Y creo yo que lo más difícil que nos presenta el cuento es, por ejemplo, al final, mientras uno de los actores dentro de este cuento se encarga de alguna manera de distraer a las autoridades judiciales o administrativas que le estaban en ese momento increpando y diciéndole, mira, vos tenés toda la información en esa computadora, tenés que facilitarlo, traemos una orden judicial. Mientras este gran empresario los distraía, enredándolos de una y otra forma, ya tenía todo un equipo de técnicos, ¿verdad? De alguna manera ingresando a su computador de manera remota y borrando toda la evidencia que lo incriminaba y que lo hacía, ¿verdad? Y que lo evidenciaba como corresponsable o responsable de toda esta cochinada que se dio en torno a la evidencia que se filtró y que demostró una vez más cómo los grandes capitales simple y sencillamente se fugan aprovechando nuestros portillos legales y debilitan nuestro Estado
un día sí y otro también. Y al final de cuentas todas y todos somos responsables, así se nos quiere pintar, del descalabro de las finanzas, quizá la abuelita que está sentada allá en el corredor, en algún pueblo de Orotina, se siente corresponsable de que, mira, tengo que pagar más impuestos posiblemente para que mi hija tenga educación de calidad. Y realmente son estas cochinadillas, cochinadotas más bien, que pasan por ahí, las que no hacen que nuestro estado social sea sólido. Creo yo que esto nos plantea también toda una reflexión ética y moral. Hasta dónde nuestros esfuerzos como, como instituciones, como actores políticos, como colectivos, son suficientes para realmente hacer que todos estos vicios se terminen. ¿Hasta dónde tendremos que llegar? Y creo yo que aspiramos a que estas mismas reflexiones puedan llegar a través de estas obras hasta nuestros territorios, hasta nuestras regiones, hasta nuestros pueblos, donde nuevamente la información que llega a través de nuestros medios de comunicación tradicionales quizá llega muy técnica o muy aburrida y no es suficiente. Entonces creo yo que los esfuerzos que hacen escritores como Calú son realmente maravillosos y son riquísimos y son importantísimos para que la reflexión de asuntos como los que nos plantea el cuento puedan realmente ser analizados desde la base de la sociedad y podamos desde ahí generar acción que permita subsanar tantos vicios que tenemos. Entonces, Calú, era mi aporte. Bueno, yo realmente les agradezco mucho, me siento halagado con todos los miembros de esta mesa, me siento halagado con la presencia de ustedes para poder analizar esta coyuntura social, el porqué de la mosca, porque hay que preguntarse por qué el título de la obra, La Sociedad de las Moscas, ¿quiénes son las moscas? Y también esa pregunta, ¿quiénes son las moscas? Uno también debiera preguntarse, ¿estaré siendo yo parte de esa sociedad de las moscas? Con mis comportamientos, con mis acciones, con mi diario vivir o con la toma de mis decisiones. ¿Seré yo parte de esa sociedad de las moscas también? Porque es muy lindo decir, no, eso es allá. Pero viera que yo he caído en reflexión que a veces yo mismo me he comportado como una vil mosca. Pero bueno, ahora sí yo quiero darle el pase a ese teléfono. No, mentira. No, estoy vacilando. Quiero darle el pase a mi amigo Jordan, que se encuentra ahí en España, a quien aprecio montones, quien ha estado conmigo hombro a hombro con esta obra, quien no tengo palabras para decirle el montón de motivaciones. Este libro está en pausa, como les digo, esto es una edición especial que solamente tenemos por acá, por eso les ofrezco a mitad de precio ese otro, no me el que sigue. Pero vean, Jordan ha estado motivándome constantemente, porque si por mí fuera hace rato, tal vez hubiese dicho ya, mejor no escribo más, o ya todo está dicho por ahí. Un otro escritor por allá mencionó, ya en literatura se ha dicho todo. Jordan tal vez tenga algo que ampliar sobre eso. Le saqué una risilla a Jordan, ¿verdad? Pero yo creo que sí vale la pena tener sueños, sí vale la pena luchar por ellos, y sí vale la pena creer que podemos decir de otras maneras ideas que tal vez ya han sido masticadas previamente por otros escritores. Así que yo quiero que le demos el pase a mi gran amigo, mi hermano del alma, Jordan Arroyo. Bueno, buenas tardes a todo el público, a los organizadores, al doctor Maynor Herrera Valenciano por la presentación, las gracias por el tiempo, bueno, por la posibilidad de compartir un espacio con Calú y las demás personas que lo acompañan. Montones. Bueno, sobre la Sociedad de las Moscas podríamos decir mucho desde el mismo título, La Sociedad de las Moscas. Creo que es un libro que llega en una época, en un periodo pertinente, Esto es una lo que podríamos considerar dentro de la categoría, que ya podríamos ir hablando de la
literatura pospandémica, que justamente nace en esa vena volcánica de la pandemia, del encierro, de lo extraño, de lo raro. Eh, Todas esas perversidades de los personajes forman parte de una mirada distinta que solo se puede, desde mi punto de vista, lograr adquiriendo la mirada de una mosca. Por eso, aunque nos resulte extraño, en este libro, la mosca es tanto un personaje, incluso esa voz inconsciente del autor, como un espectador, o la mosca, de hecho, dentro de su máscara, esconde la voz de diferentes sociedades. Las sociedades hablan a través de esa mosca que ve detrás de la ventana y delante de la ventana. Ella logra observar todas las hipocresías, las perversidades, todas las manías del ser humano, todas las obsesiones de diferentes personajes. Bueno, creo que eso se ve incluso desde el principio, el principio de las palabras más íntimas, más personales del autor, de Calú Cruz, que a lo largo del tiempo ha ido, creo yo, haciendo una obra cada vez más personal conforme madura. Vuelvo a dar las gracias, que creo que esto tampoco me escucharon, al doctor Maynor Herrera Valenciano por la presentación, al equipo organizador, a Calú, bueno, y a todo el equipo y todos los estudiantes, los profesores, público allí presente. Recapitulando un poco lo que mencionaba, creo que el libro es bastante significativo desde el título, La Sociedad de las Moscas. Nace en un contexto pertinente, o aparece más bien en un contexto pertinente, necesario, lo que podríamos ir ya categorizando como literatura pospandémica, porque bueno, nace en el periodo de la pandemia. El libro como tal documenta parte de la pandemia, del encierro, de perversidades, de extrañezas del ser humano que se transforman en los aspectos psicológicos de los personajes, ¿verdad? La mosca incluso cumple funciones polisémicas. La mosca es un personaje, es un espectador, es la voz inconsciente del propio autor, quien se autoficcionaliza en su propia obra. Ahí encontraremos la mención, un llamado, por ejemplo, a Calú Cruz, quien no es el autor, es ya un personaje a la manera de Fernando Pessoa, por ejemplo. Es un dramatis personae, ya está ficcionalizado en su propia obra. Y bueno, también la mosca, curiosamente, es una máscara que cubre todos los aspectos pues, más putrefactos, puede decirse, de la sociedad pospandémica, y por eso sus voces son polisémicas, hablan diferentes discursos. Esa mosca dialoga a partir de diferentes discursos. Y bueno, cabe destacar así muy rápidamente, porque bien podríamos detenernos en diferentes aspectos, cómo Calú hace uso de elementos muy contemporáneos que marcan una obra que la podemos llamar muy actual, en el sentido de que hay referencias a links, por ejemplo, hay referencias a videos de YouTube, hay referencias a canciones. Recuerdo en este momento la referencia a una canción de Rammstein, por ejemplo, el alemán, referencias a Facebook, a TikTok, a Instagram. Prácticamente que lo que tratan de modelar es esa especie de circo romano donde hay pues cuestiones muy extrañas. Y bueno, debo yo destacar también que Calú, o el libro como tal, es una obra muy atrevida, muy atrevida. Creo que pocos autores hoy se atreven a narrar, a jugar con el lenguaje, con diferentes temas que aborda Calú en este libro. Entre ellos destaco el de la zoofilia. Es sorprendente cómo aborda el tema de la zoofilia Calú en este libro. Como una de las personajes, por ejemplo, Estela, es una personaje totalmente hipócrita, es una personaje, es un personaje femenino que defiende los animales, pero en un pasaje, en plena defensa,
alguien que está grabando como en ese sentido bactiniano del panóptico se entera de pues que ella anda un salchichón en el bolso. Es súper hipócrita. Bueno, y esa misma persona que estaba defendiendo los animales, la marcha a favor de los animales y demás, pues termina teniendo relaciones con un perro. Son todas estas obsesiones, todas estas perversidades, estas rarezas, extrañezas que a fin de cuentas lo que hacen es hacer de la ficción una realidad y de la realidad una ficción. Y bueno, y muchísimas cosas más que vemos en la obra, entre ellas, por ejemplo, también la prostitución, las mafias políticas, eh, también el tema de, bueno, de la masturbación constantemente, la adicción a la pornografía y muchos temas, ¿verdad? Muy que quizá de repente pues han venido siendo tabú, repito, el destacarlo de la zoofilia y pues nada, en buena hora al autor por la obra y de mi parte pues totalmente recomendada, no dudo de que se asombren e incluso se rían en muchos pasajes como este que les dije, que pues hay un personaje donde está defendiendo los animales y de repente le encuentran un salchichón en el bolso, es algo absurdo, pero forma parte de esa tradición de literatura absurda. Y bueno, gracias por el espacio y espero que me hayan pues logrado escuchar. Sí, bueno, para mí es un honor presentarles a mi mamá en Orotina. Yo le digo así porque tenemos muchas cosas en común, Mary. La primera es que somos incendiarios, es decir, no nos podemos quedar callados ante las injusticias sociales y creo que por eso es que yo la adopté a ella como mi mamá en Orotina. Mary, ¿te doy el micrófono o así? Así. Y estuvimos ahí, mi hija y yo, y Oscar, investigando. El panadero no quiso dar testimonio porque tuvo miedo. El padre de la iglesia católica se puso medio malcriadillo al principio, no quería atendernos por temor. Al final accedió y no solo nos atendió, nos pasó para adentro y nos dio café con unas galletas deliciosas. Tomamos café, nos enseñó muchas cosas de la iglesia católica que no todo el mundo tiene acceso. Nosotros tres, mi hija, Oscar y yo estuvimos ahí. Entonces, yo leo la parte de que me corresponde, que es el quebranto de los violines, y yo comienzo a ver cómo a Gerardo Cruz lo matan, cómo le dan la primera cuchillada y cómo él camina de la acera, cruza la calle y llega al parque. Y yo comienzo a leer el cuento y yo me vi parada ahí, viendo a Gerardo cruzar la calle sangrando y con dolor. Y yo decía, pero qué diablos, ¿cómo esto me está pasando a mí? ¿Cómo Oscar puede escribir y denunciar algo tan cierto que vivimos? El quebranto de los violines, se quiebra un violín y uno dice, pero ¿cómo se va a quebrar? Y es algo tan fuerte. Entonces, eso es lo primero que ocurre, el dolor que causa en la sociedad, porque muchos sentimos la injusticia, el acoso callejero, la violencia social, que es lo que Oscar quiere denunciar. Entonces yo pregunto, ¿fue inspiración de Oscar? Mi profesor de literatura, el guapísimo de Otilio, solía decir, inspiration does not exist. Y dice, ¿cómo que no existe? ¿Qué es esa cosa? El sábado por la noche yo discutía con mi hija, entonces yo le decía a Graciela lo que el profesor decía. Y ella decía que no, que la inspiración sí existía porque la inspiración era lo que me daba fuerzas para escribir. Y yo casi que me convenció Graciela de que probablemente mi profesor estaba equivocado
Pero hoy en la mañana volví a hacerle al asunto, ¿verdad? Y probablemente lo que mi profesor quería decir es que la inspiración no existe, porque usted puede decir, oye, hoy quiero, me siento inspirada, voy a ponerme tal vestido, voy a pintarme tal color, voy a salir, hoy estoy inspirada, quiero irme a tomar un café. Y de pronto se le pasó. Por eso es que la inspiración no existe. ¿Qué es lo que realmente motiva al escritor a hacer un artículo? Un artículo de denuncia social, un cuento, el libro que él escribe. ¿Qué es lo que realmente, eso es lo que existe? Un motivo, una razón para escribir, no una inspiración. ¿Y qué es lo que entonces quiere Oscar denunciar? Esta violencia social que hay. Y no ser más ese mosquero que nada más vemos y que uno dice, puña, eso yo no sé, yo quiero estar lejos. Hoy en día todos queremos estar lejos de la violencia, no queremos ni ser parte, ni queremos ver para que no nos tengan que llamar a cuentas, ni nada. ¿Y cómo solucionar todo esto? ¿Cómo evitar todo esto? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo colaborar? Hay que denunciar. Y no solo hay que denunciar, hay que mantener la denuncia. Hay que darle corriente a la denuncia para que alguien se canse y que haga algo. Este cuento, ¿quién mató al Yigüirro? Yo lo maté, dijo el Soterré, con mi arco y mi flecha. Ese cuento, mi esposo solía contárselo a Graciela desde que estaba pequeña. Y casualmente, el autor de este libro también menciona la importancia de que esta violencia ya no esté, pero ¿cómo combatirla? Desde la casa. ¿Y cómo desde la casa? Enseñando a los hijos a no ser violentos. Mi esposo le leía el cuento a Graciela y este libro ya se lo sabía de principio a fin. Y él fue el que le metió a ella el deseo por leer, porque yo no le leía cuentos, él le leía cuentos. Eso es lo que hay que hacer con estas nuevas generaciones, invitarlos a leer. Le dijo el niño al abuelo, abuelo, ¿por qué es que ustedes en la escuela aprendían tanto? Y dice el abuelo, porque en mi época no habían teléfonos celulares. Y probablemente por ahí viene la cosa, estamos metidos en la tecnología y no estamos atendiendo a nuestros hijos. Lo que me encanta de Oscar es el poder de escribir. Cómo tiene tanto vocabulario, cómo tiene tantas palabras. Y yo decía, pero cómo él, y yo hablaba con Graciela de que cómo Oscar puede escribir, cómo puede un escritor escribir tanto y mandar tantos mensajes. Lo que le dijo Gerardo Cruz al señor que andaba filmándole el trasero a la pobre muchacha que iba y el carajo con el telefonito filmándolo, Gerardo le dijo, y se lo voy a leer como aquí decía. De todas maneras, así también me encanta a mí hablar, es parte de nuestra idiosincrasia. Pedazo de hijo de puta, así perseguís a tu madre o a tus hermanas. Ya me gustaría verte a vos si ella fuera tu hija, cabrón. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando vemos agresión hacia mujeres. Esa es una mujer que no conozco, pero si fuera mi hija, si fuera la hija de mi mejor amigo, si fuera la hija de mi hermana, si fuera mi prima, si fuera cualquier niña, podríamos defender, deberíamos denunciar. Y eso le costó la vida a Gerardo y le costó muchísimo. En una parte importante que también escribe el autor dice, es posible poder reeducar actitudes machistas para que las futuras generaciones tengan espacios libres de acoso callejero. Eso es lo que tenemos que hacer, pero la lucha tenemos que darla entre todos, ya no tener, no puedo decir no tener miedo, porque miedo vamos a seguir teniendo, sobre todo miedo a la denuncia. Si esa denuncia nos va a costar alguien más abajo de nosotros en la casa, los hijos, ¿verdad? Y que uno comienza a pensar en eso, pero tenemos que hacer la lucha.
Quiero terminar porque solo me quedan 5 minutos. Yo que venía con una obra de teatro y todo, ahora que soy un artista en eso, no voy a poder. Agradecerle a ustedes, muchachos, que están aquí escuchando. Me quise poner de pie para que ustedes también me vieran. Contarles que soy la mamá de Graciela, para los que no me conocen. Graciela es estudiante de gestión cultural. Enhorabuena que ella está en esta universidad. Amo esta universidad. Agradecer a Gerardo la invitación. Agradecer a ustedes que están con ese trabajo técnico que tampoco es tan fácil. Y ojalá que entre todos, sobre todo la gente joven, a quien yo quiero, yo amo a los jóvenes. Los requete amo. No tienen idea cómo los defiendo a los jóvenes. Y deseo que Dios les dé vida a ustedes, de tener una Costa Rica mejor de la que hoy tienen. Y les deseo también que Dios les dé vida a ustedes, de ver a sus hijos y a sus hijas sanos en un ambiente libre de este bendito acoso callejero. Pero la lucha la hacemos entre todos. Así sea. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera mesa. Muchas gracias también a los panelistas. Disculpen por los detallitos técnicos que ocurren. Los invitamos entonces a permanecer acá porque ya viene la segunda mesa de este congreso. Muchas gracias.